Oficialmente terminó la época navideña y ahora solo queda el último unboxing de regalos correspondiente a los Reyes Magos. En esta ocasión los cerdos me trajeron la sudadera que estoy portando, también una bolsa de quises pero lamentablemente no de Hailey Steinfeld, si quieren les comparto uno, y también un soporte para la cámara igual que el que ya tenía para así tener otro ángulo del lado derecho. Ya lo probaré en un próximo video, así que ustedes comenten qué les trajeron de regalo los Reyes. Nada, no hay. No existe. El pasado fin de semana se llevaron a cabo los Golden Globes 2025 y entre los detalles más interesantes está que el actor Colin Farrell ganó el premio a mejor actor masculino de una serie limitada por su papel como Oswald Cobblepot en la serie del Pingüino, mientras que mi amada Christine Milioti por su parte se fue con las manos vacías por su papel como Sofía Falcón, quien perdió contra la actriz Jodie Foster por su papel en True Detective, noticia la cual le echó leña al fuego a la rivalidad Marvel-DC, ya que a pesar de que estos premios son los Golden Globes, volvió a surgir el tema de que DC tiene Oscars mientras que Marvel tiene super taquillas, aunque si nos ponemos exigentes y englobamos todo Marvel y todo DC, solamente hay 2 Oscars de diferencias entre un estudio y otro. Marvel tiene 5 mientras que DC tiene 7, específicamente Marvel 1 a mejores efectos visuales por Spider-Man 2 de Tobey Maguire, luego otros 3 a mejor banda sonora, mejor diseño de producción y mejor vestuario por Black Panther 1, y por último otro a mejor película de animación por Spider-Man Into the Spider-Verse, mientras que DC tiene 1 a mejores efectos visuales por Superman del 78, mejor dirección de arte por Batman del 89, Batman el Caballero de la Noche tiene 2 por mejor edición de sonido y mejor actor de reparto, Escuadrón Suicida 1 por mejor maquillaje y peinado, y Joker 1 otros 2 por mejor banda sonora y mejor actor principal. Así que debe haber una forma pacífica de resolver este debate, o también violenta pero conmigo por allá. Debe haber un modo pacífico de resolver esto, amigos. O también violento, pero conmigo por allá. Luego Sebastian Stan por su parte, o sea nuestro soldado del invierno, ganó el Golden Globe a mejor actor de comedia o musical por su papel en A Different Man y celebró la victoria nada más y nada menos que con su gran amigo Anthony Mackie. Luego en cuanto al Golden Globe a mayor éxito cinematográfico y de taquilla, lo ganó Wicked gracias a sus más de 682 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, premio el cual muchos consideraron injusto ya que tanto Intensamente 2 como Deadpool y Wolverine hicieron más del doble de esa taquilla, a lo cual fans de Wicked salieron a decir que el premio no solo es para la película más taquillera del año, sino el propio nombre del premio también dice mayor éxito cinematográfico, lo cual significa que la película también generó impacto mediático y cultural y un mérito extra por tener alcance limitado, que por alcance limitado se refiere a que al ser un musical no todas las personas son fan de esas películas. Saludos a Joker 2 y a Lady Gaga. Si nos ponemos exigentes, Intensamente 2 también tiene una limitación al ser limitada y Deadpool y Wolverine también al ser clasificación R, pero bueno, en cuanto al estudio más ganador de la noche se lo llevó Netflix con 6 Golden Globes en total, pero eso más que nada es porque a FX Hulu lo consideran un estudio independiente a pesar de ser propiedad de Disney, ya que de lo contrario el ratón hubiera empatado con Netflix con 6 premios en total. Pero hablando de estos premios pedorros, el actor Vin Diesel fue uno de los varios presentadores de los Golden Globes, quien antes de empezar su discurso lanzó un hola incómodo a Dwayne Johnson, y esto debido a que en el pasado ambos calvos tuvieron diferencias, primero porque a La Roca no le pareció mucho que su personaje fuera humillado por Dominic Toretto, luego porque Vin sintió que Dwayne le quería robar el changarro de Rápido y Furioso, haciendo su propio spin-off protagonizado por Hobbs y Shaw, y luego porque se agarraron a piñas en redes sociales, hasta sacaron a la luz el tema de Paul Walker y la cosa. Tiempo después los pelados arreglaron sus problemas, de hecho Dwayne ya está confirmado para aparecer en Rápido y Furioso 11, y al final del evento hasta se tomaron una foto amistosa y todo gracias a un salto de fe. Papá, tengo fe. Y por último de los Golden Globes, Zendaya no solo llegó a la alfombra roja luciendo un vestido candente, sino nada más y nada menos que un anillo de compromiso, por lo cual los paparazzis, después de una investigación por aquí y una investigación por allá, se enteraron que Tom Holland le pidió matrimonio durante las fiestas navideñas, bodorrio el cual no sabemos cuándo se festejará, ya que este año ambos actores están sumamente ocupados, que si con Spider-Man 4, con Dune 3 y con la Odisea de Christopher Nolan. Pero sea como sea, Marisa Tomei, o sea nuestra tía May en paz descanse, digo en paz descanse por su personaje, no por la actriz, los felicitó en su Instagram diciendo felicidades a los dos, besos y abrazos. Pero esperen, como hace apenas unos días cuando Hailey, el amor de mi vida, Steinfeld anunció su matrimonio con el futbolista Josh Allen, el actor Shameik Moore se humilló solo al haber publicado un tweet diciendo: hay más personas por conocer, más oportunidades por venir, vive, aprende, aplica. Pues no faltaron los gandallas que se burlaron de él spameando a Zendaya en sus redes exactamente con el mismo tweet, y esto en gran parte debido
debido a que el puerco no solo estaba obsesionado con Hailey, sino recién publicó una foto de él con la actriz Laura Harrier con un texto diciendo próximamente, actriz la cual, por si no recuerdan, interpretó a Liz Allan en Spider-Man Homecoming, solo que como muchos medios empezaron a creer que Shameik estaba anunciando públicamente su relación con ella, la minita rápidamente lo contactó para pedirle borrar la publicación ya que está comprometida, pero como el bruto se negó, a Laura no le quedó de otra más que aclarar con la prensa que no tiene nada que ver con él, que lo considera un bicho raro, y que esa foto se las tomaron en un evento hace un año donde les pidieron posar juntos pero que ella realmente ni lo conoce, pero si creen que Laura Harrier es una exagerada y Shameik no es un enfermo mental, ese mismo día se hizo viral un tuit suyo escrito en 2011, el cual dice: mi hermana Sonny tiene que dejar de verse mejor cada vez que veo sus fotos, jaja, sé que es incesto pero vaya chica. Eres un enfermo, amigo. Y como a Shameik le volvió a llover sobre mojado otra vez, rápidamente procedió a desactivar su cuenta de Twitter, así que como el pibe hizo la voz de Miles Morales tanto en Into the Spider-Verse como en Across the Spider-Verse, técnicamente se hizo canon de golpe la escena de Miles siendo funado por promocionar talco para bebé, por lo que no le quedó de otra más que grabar un video pidiendo perdón en internet. Anuncié talco para bebé. Me disculpé por anunciar talco para bebé. Y ahora sí, la noticia estelar. Uno de los 3 insiders más confiables de la actualidad asegura que Marvel Studios está buscando a un nuevo actor para interpretar a T'Challa en el UCM, solo que para no ensuciar el legado del actor Chadwick Boseman, quieren usar el multiverso como el pretexto perfecto para traer a una variante de otra dimensión, que si somos honestos no les queda de otra ya que ellos mismos se cerraron la puerta de recastear al actor al haber matado al personaje en Wakanda Forever, pero eso no quita el hecho de que es una buena estrategia, ya que esta misma fuente asegura que el año pasado le ofrecieron el papel a un actor importante, pero el pibe rechazó la oferta debido a que consideraba muy difícil llenar los zapatos de Chadwick, y aparte las comparaciones le iban a generar mucho hate, probablemente al punto de arruinar su carrera actoral. No eres valiente. Los hombres son valientes. Pero ojo, este insider también mencionó otros 2 detalles interesantes. El primero es que de momento quieren a un nuevo T'Challa únicamente para Avengers Doomsday y Secret Wars, y el segundo es que en caso de tener buena aceptación por parte de la gente, se quedará como el Black Panther definitivo para la próxima saga, lo cual tiene sentido por 3 razones. La primera porque en los cómics Shuri solo tuvo el manto de Pantera Negra temporalmente, específicamente cuando T'Challa quedó en coma durante una pelea contra Doctor Doom. Luego la segunda porque T'Challa Jr. aún está muy bodoque para heredar el manto, de hecho ni siquiera tiene edad para estar en los Young Avengers. Y la tercera porque según rumores en Secret Wars el UCM sufrirá un reinicio suave, pero no un reinicio literal como el de DC Studios, sino una fusión de universos donde varias dimensiones se unirán en una sola llamada Tierra Prime, que es la razón por la que habrá mutantes coexistiendo con nuestros Avengers, mismo caso con los 4 fantásticos de Pedro Pascal, mismo caso con Miles Morales coexistiendo con el Spider-Man de Tom Holland, y mismo caso con héroes conocidos que ahora tendrán caras nuevas como Iron Man, Capitán América, y gracias a esta noticia sabemos que T'Challa también será uno de ellos, pero repito que no sustituirán a los anteriores como cuando sobreescribes un videojuego, como fue el caso de Edward Norton y Mark Ruffalo para Hulk, o Terrence Howard y Don Cheadle para War Machine, sino llegarán de otras dimensiones del multiverso, o sea que serán variantes. Oh, qué impresión, ¿no es cierto? Así que tú comenta si crees que traer a un nuevo T'Challa es buena idea, o si hubieras preferido un recast desde Wakanda Forever, o si cualquiera de las 2 opciones es un insulto para el legado de Chadwick, o si estás más cerrado que mi trasero para aceptar a un nuevo actor como Black Panther, o si esta fue una jugada sucia para Letitia Wright como Shuri, o si ya mejor se hubieran esperado a que T'Challa Jr. tuviera edad suficiente para heredar el manto, o la mejor de todas, ¿por qué Gamora? Yo tengo una mucho mejor. ¿Por qué es Gamora? Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuándo acostumbras quitar la Navidad en tu casa. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Sushen Lovers, Andy Jax, Lee Master, Gabito, Tony Rodríguez, José Lobo, User que dice: el Barça dejó en 4 al Bayern y al Madrid. Yo siempre gano. Y Stro que dice: no es lima ni limón, es Killer que merece el millón. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanla duro y nos vemos a la próxima.